Pues como les digo, este es el curso de Doctrinas Fundamentales y vamos a comenzar con una introducción que no sé qué tan pequeña vaya a ser, porque quiero establecer muchas cosas que son muy importantes para este curso, eh, cosas que necesitamos tener muy claras, muy bien establecidas. Y como en otras ocasiones, voy a leer algunas cosas para no irme por otro lado, ¿verdad? Para no divagar y para no distraerme porque a veces el pensamiento nos lleva por otro lado. Y en la introducción al curso, yo, yo le puse esto, estamos por comenzar el camino que nos llevará a tener una vida más fundamentada espiritualmente. Esto quiere decir que necesitamos poner buenos cimientos en nuestras vidas que hará que, aunque vengan circunstancias difíciles, podemos estar preparados. No podemos comenzar a construir si no hay buenos cimientos, o tal vez sí, pero eso no nos va a garantizar que nuestra construcción pueda ser lo suficientemente fuerte o estable para permanecer. Y hay algo que Jesús dijo. Él dijo, que está en Lucas 6, 47 al 48, y dice, voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Después comparó a este hombre sabio con uno insensato que escuchó, pero no actuó, y terminó viviendo en una casa construida sobre la arena. Y pues obviamente nos podemos imaginar las consecuencias, ¿verdad? Las construcciones de ambos fueron probadas por la tormenta. Estas tormentas que vienen más a menudo aún en este mundo incierto en el que vivimos, ¿verdad? Y solo una persona permaneció de pie. El gran número de vidas dañadas o colapsadas en la iglesia, en la congregación, como le quieras llamar, de hoy, es un testimonio de la gran necesidad de que una vez más construyamos fundamentos. Hay tanta necesidad que otra de las cosas con las que nos encontramos son las trampas y engaños del enemigo con falsas enseñanzas y sectas. Comenzaremos con principios muy básicos, pero muy importantes, que será nuestro fundamento principal para poder ir edificando sobre ellos. Si queremos construir vidas que permanezcan en pie, no cualquier clase de fundamento sirve. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Debemos cavar profundo y quitar todo aquello que es contrario a Cristo, especialmente aquellas cosas que se oponen con los fundamentos de la fe. Debemos escuchar las palabras de Cristo y obedecer. Ahora, ¿en dónde encontramos o cómo sabemos cuáles son estas doctrinas fundamentales? Y en el libro de Hebreos, déjenme darles un pequeño antecedente del libro de Hebreos. Hebreos, no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos, sabemos quién es, dice que es una carta para un grupo de judíos cristianos escrita alrededor del 64 después de Cristo. Se desconoce el autor. Los cristianos destinatarios que habían pasado por persecución
se estaban alejando de su fe y perdían interés en su tarea misionera con la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe dicha epístola para enfatizar la superioridad del cristianismo y animarlos en la fe. De manera inequívoca, el autor destaca la superioridad de Cristo por sobre los profetas, los ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero luego habló a través de su Hijo. El nuevo pacto y la fe eran superiores a todos. Entonces, esto es importante porque, ¿por qué les di este antecedente de Hebreos? Pues por lo que vamos a leer, como les digo, aquí vienen en el capítulo 6, viene cuáles son estas doctrinas fundamentales o como les llame aquí, rudimentos de la doctrina de Cristo. Algunos comentaristas dicen pues que no necesariamente esas son las doctrinas fundamentales porque tienen algunas que se parecen tal vez a otras religiones, pero sin embargo, nosotras siempre nos vamos a basar en la palabra de Dios, siempre vamos a tomar de aquí, de lo que aquí viene, ¿verdad? No nos vamos a guiar por lo que dice una persona, por lo que dice un iluminado, por muy profeta que sea, vamos a siempre ir a la palabra de Dios y ver qué nos dice ella. Un poco antes de comenzar el capítulo 6, en los últimos versículos del capítulo 5 de Hebreos, en mi Biblia viene un título que dice advertencia contra la apostasía, que es la apostasía, es el abandonar la fe, abandonar la fe en Cristo, en Dios. Entonces, como les leí, esta carta, este libro, esta epístola, fue escrita durante el tiempo de la persecución de los cristianos. Entonces, estaban pasando por cosas muy difíciles, como decía en la introducción, incluso hasta con ganas de abandonar la fe, ¿verdad? Entonces, yo creo que en algún momento de nuestras vidas podemos incluso, eh, eh, pues, identificarnos con esto, ¿verdad? De decir, híjole, estoy pasando por un momento tan difícil y de qué me sirve la fe y de qué me sirve creer en Dios si esto no se resuelve, si esto está horrible y esto está mal. Bueno, entonces por eso aquí el autor de esta carta, pues sí les habla muy fuerte a los hebreos, y no es mi intención hablarles a ustedes fuerte, pero vamos a leer esto y luego les voy a decir cuál es mi intención, ¿verdad? Dice en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, capítulo 6, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, está hablando de cuáles son estos fundamentos, cuáles son los rudimentos. Dice, y dice, no echando otra vez porque se supone que ya los tienen bien
opuestos. Pero aquí vienen estas doctrinas fundamentales que vamos a estar estudiando. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y termina el versículo 3, bueno, ustedes, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Como les digo aquí, el autor de esta carta les está poniendo pero una, como decimos, cachetaditas, ¿no? A ver, vamos a tener que volver a hablar y a regresar a los rudimentos y a los cimientos. Pues yo digo que sí es necesario, que volvamos a estudiarlos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, como les dije en algún momento, tal vez dices, no, pues yo ya estoy, yo tengo todo el conocimiento de esto, yo estoy bien en las doctrinas, pero tal vez necesitamos regresar a ellas o revisar si están bien realmente puestas o simplemente para poderlas compartir y de qué manera las podemos compartir con nuestros seres queridos, ¿verdad? De decir, sí las sé, sí las tengo, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues aquí vamos a aprender todas, porque yo también, como les digo, estuve con mucho temor y mucho temblor estudiando y diciendo, Señor, guíame, Padre, porque yo no quiero hablar y decir cosas que no vienen de ti, que no están en tu palabra. Y lo primero que vamos a establecer, lo primero que vamos a ver, no viene en esta lista, ¿verdad? Pero lo primero que vamos a establecer, ¿cuál es nuestra base? ¿Cuál va a ser nuestra base? Pues la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia, ¿verdad? Es la Biblia, es esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos, cómo tenemos la certeza que esta es la palabra de Dios? Pues esta palabra de Dios eh, es bueno, vamos al punto número 1 de nuestro estudio, es la palabra comunicada. ¿Qué es esto de la palabra comunicada? Dios es un Dios de comunicación y su misma naturaleza de amor requiere expresión. Antes de la creación ya había comunicación y comunión en la Trinidad. Fue algo natural que se comunicara con el hombre, su máxima creación hecha a su imagen. Y a ver, vamos a ver si es cierto lo que está diciendo Diana, porque todos siempre nos vamos a ir a la palabra. Dice, en el principio, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí es bien importante. Eh, Dios se comunica a través de la palabra. O sea, Él no es que nos va a hablar así, como les diré, como ahora utilizan mucho este tipo de la yoga y la meditación, y saca todo lo que traes y no sé qué. Déjenme decirle que eso no es de Dios. Eso tiene unas raíces eh, eh, que hacen que cuando nosotros nos vaciamos y nos quedamos, por decir, vacías y estamos en ese tipo de meditación, vienen espíritus a hacer cosas en nuestras vidas, a meterse y hacer cosas que no queremos, ¿verdad? Entonces, Dios no se comunica de esa manera. Dios se comunica a través de su palabra. Él habla. Y Él, si se acuerdan, cuando Él creó al hombre, Él
Él hablaba con él. No era algo así que es que, ¿saben? Yo he oído, he visto a cristianos cuando son nuevos en Cristo que sienten que como que todo tiene que ser como místico, como así, como, ay, el pensamiento y no sé, cosas muy raras, pero Dios no es así. O sea, Dios creó al hombre que fue hecho a su imagen y semejanza. Nosotros hablamos, Él también habla. Nosotros escuchamos, Él también escucha. Nosotros vemos, Él ve. ¿Sí? Entonces no es nada místico, nada así, tengo que vaciarme. No tiene nada, pero nada que ver con eso. Entonces, Dios nos habla a través de, de su palabra, la palabra comunicada. Los pensamientos de Dios y sus conceptos están en la palabra para que los entendamos. ¿Cómo le comunica Dios un mensaje al hombre de tal forma que el hombre puede entender? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver un versículo que está en Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esta palabra Espíritu viene con mayúsculas. Eso quiere decir que no es nuestro espíritu, no es el espíritu del hombre, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, porque ¿quién de los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, con E minúscula? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no se espanten, vamos a ir poco a poco hablando de estos versículos, los vamos a ir viendo, ¿verdad? Dice, ay Diana, es que, a ver, como el espíritu, por fin el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y discernimiento, y bueno, no se preocupen, vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cuál es la perfecta expresión de Dios? La revelación. El principio, ¿cuál es el principio de esta? Le llaman, o sea, premisa es un principio, pero de esta título, no sé cómo, pues de esta premisa. ¿Cuál es la perfecta expresión de Dios, que es la revelación? Dios se expresa a través de la revelación. ¿Cuál es la definición de esto? La revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al hombre. Entonces, no es algo que viene, ay, tuve una revelación increíble de, miren,
A mí me gusta mucho escuchar a veces música, bueno, y por lo regular, este, tengo mis playlists y todo esto, ¿no? Pero me salió una notificación en YouTube de, de uno de los que escucho que estaba estrenando una canción. Entonces la puse para escucharla y pero como estoy ocupada haciendo algunas cosas, pues la dejé y continuó, ¿no? Entonces continuó la música y de repente sale un predicador. Y el predicador está hablando, me llamó la atención porque dije que, o sea, está muy raro esto que está diciendo. Está hablando en Isaías 6, él estaba diciendo, eh, él estaba hablando, hay algo bien raro, permítanme, por aquí lo anoto. Ay, es que tengo aquí todos mis apuntes. Porque hasta me puse, yo dije, este es un buen ejemplo para hablarle a las mujeres de lo que queremos aprender. Ay, no, ya no está aquí. No, Isaías 5 dice, él estaba diciendo, miren, esta, dice, parábola de la viña. Entonces dice, él estaba diciendo, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces él estaba diciendo que esto, que quién quiere esta viña y que no sé qué y que, dijo algo que hasta noté, dice, depende de lo que tú demandes, si quieres más, se te va a manifestar más. Y él decía, ángeles trabajan conmigo. Y yo ya no pude terminar de escuchar, la verdad. Yo dije, a ver, espérame, o sea, todo esto que está diciendo, dije, ¿de dónde sacó esto de la vida? Bueno, esta es una parábola, como dice acá. Y él está diciendo a la gente, y la gente se para, brinca y empieza a hacer cosas, y dice, y que la viña, pero dice, continúa estos versículos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella, como esperando que yo diese uvas y dando uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Entonces, al final, este versículo, este hombre se estaba basando, no era como algo que para que lo tomáramos, ¿no? Y, y entonces, ¿cuál es mi punto? Este hombre tuvo su propia revelación, una revelación en su carne, hablando de algo, acomodando la palabra de Dios a algo que él quería decir. Y así no es, mis amadas. Nosotras no podemos acomodar la palabra de Dios a lo que nosotras queremos enseñar o queremos predicar o no sé. No, eso no es correcto. Eso no es. Por eso cuando el Señor habla de revelación es porque en lo que Él está hablando,
Él nos va a mostrar de qué está hablando en este. Por eso es bien importante, cuando leemos la palabra, irnos atrás. Porque antes de leerles los versículos de Hebreos, en Hebreos, yo les expliqué en qué contexto fue escrito y cómo y por qué está hablando así el autor de esta carta. Ahora, a eso me refiero. Cuando Dios nos revela su palabra, lo hace por medio de su espíritu, con E mayúscula. Su espíritu que está en nosotros, no el espíritu del hombre. Es decir, este pasaje me gustó para acomodarlo. Ahora, ¿qué es eso de que demandes? Perdóname, pero ninguna persona en el mundo está en la posición de demandarle a Dios nada, absolutamente nada. Sí puedes anhelar, sí puedes desear, sí puedes pedir, pero demandar, perdóname, pero no. Eso no es correcto ni está bien. Tengan, por favor, mucho, pero mucho cuidado con lo que escuchan en el internet, en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Por favor, tengamos cuidado de lo que estamos escuchando, de dónde nos estamos metiendo. Por eso necesitamos leer la palabra comunicada de Dios. Aquí están sus principios, aquí está su voluntad. No tenemos que ir a buscar, de verdad, o sea, está muy, muy fuerte ahorita, muy, ¿cómo les explico? Um, eh, Hay tanta necesidad en el mundo, tanta necesidad, y las personas se aprovechan de eso. Déjenme leerles 2 de Timoteo 4, 3 al 2. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no, eh, sí va a haber, pero como que no les va a ser suficiente, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice la traducción en el lenguaje actual, dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Qué fuerte, ¿verdad? Y yo le decía a una amiga, esto ya está pasando, hay tantas cosas y yo estaba tan impresionada de ver este video, como les digo, yo puse eso y estaba haciendo cosas y empezó a predicar y yo pues estaba ocupada y me llamó la atención y continué escuchando y dije, a ver, ¿qué está diciendo esta persona? Cuando vine a ver aquí en la computadora, esto, o sea, era un lugar lleno de gente. Toda la gente estaba eufórica. Toda la gente hacía lo que le decía este hombre. No, que brinca, yo que tú brincaba, yo que tú gritaba, yo. Y digo, no está mal hacer eso. O sea, yo también lo hago. Yo también lo hago en mi iglesia, ¿verdad? Pero ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten mucho cuidado. Porque eso que esta persona estaba diciendo no es lo que quiere decir aquí en la palabra.
Él estaba acomodando algo de la palabra a lo que él quería decir. Y eso está mal. Eso está muy mal. No nos podemos ir por esas cosas. Por eso pidámosle siempre al Señor que nos dé discernimiento en lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, porque eso no es, no, es, por eso estamos estudiando esto, por eso estamos volviendo a remover nuestros cimientos, a ver, ay, sí es cierto, esto no iba acá, esto no es acá, ay, y no porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Él lo está diciendo. ¿Quién conoce? Dice este versículo. ¿Quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién la conoce? ¿Quién, quién le va a instruir? ¿Sí? Entonces, por eso vamos a ir viendo estos versículos y a qué es lo que se refiere, qué nos está hablando. Tengamos, por favor, mucho cuidado lo que estamos viendo y escuchando. No podemos, una vez más les repito, no podemos acomodar lo que yo, la palabra de Dios a lo que yo quiero decir. Porque no se trata de sabiduría humana ni de revelación humana. Se trata de la revelación de Dios. Por eso Dios dice que Dios se expresa la verdad del corazón de Dios al hombre. Dios revela la verdad. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan aún mirar los ángeles. O sea, los ángeles no trabajan ni con nosotros ni para nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ay, Diana, no entiendo, está muy así. Bueno, ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaban, que Dios les revelaba acerca de que iba a venir un Salvador y todo, a ellos se les fue revelada esta verdad, pero que no era para ese tiempo, que iba a ser para un tiempo futuro. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, entonces los que predicaban y hablaban podían decir que Él había sido la promesa. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, pero eso fue revelado por el Espíritu de Dios a estos profetas y a estos hombres que tuvieron que investigar y que tuvieron que, la profecía de Isaías se cumple ahora en Cristo por esta cuestión. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que, miren, de verdad es tan fácil decir, ay, es que tuve una revelación de Dios. Dios me mostró. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros, las buenas intenciones de nuestro corazón a lo que realmente Dios está hablando.
nosotras podamos tener toda la buena intención de ir y hacer sentir bien a una persona, de darle consuelo, de darle ánimo, de darle una palabra, pero no podemos ir y decir que de parte de Dios nos dijo que es. ¿Por qué? Porque hace muchos años, como les digo, yo tengo más de 50 años en el cristianismo y no saben todo lo que he visto y me ha tocado ver. Eh, pero fuimos a un congreso porque se dio una etapa, un boom, o no sé cómo se le llama, de los profetas. Y ya todo el mundo se decía profeta y bueno, nos enseñaron. Y algo que a mí se me quedó tan clavado en mi mente y de veras, yo siempre he sido muy temerosa y no con un temor de miedo, sino decir, Señor, líbrame de hacer algo que no viene de ti. Nos enseñaron que hay una línea muy delgada entre lo que es realmente la profecía y la manipulación. Y la manipulación, en términos bíblicos, es brujería. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, y dónde estamos metiendo nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Sí? De verdad. O sea, es completamente satánico. O sea, no hay de dos, bueno, es más o menos. Bueno, no está tan acá, pero tampoco tan acá, pero no es tan, no, de verdad, en serio. Por eso tenemos esta carga tan fuerte de volver a estos rudimentos, de volver a esto. Y por eso estamos comenzando con la palabra. Por eso nuestra primera base para enseñar todo esto va a ser la palabra y vamos a estar hablando qué es la palabra de Dios, quién es la palabra. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan, el Evangelio de Juan? Comienza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y está hablando de el verbo, era era la palabra viva, la palabra viviente, ¿sí? Entonces, por eso ya me tardé un montón en esta introducción, pero quiero que quede bien claro, por favor, que quede bien claro, que necesitamos volver a la palabra, que Dios, Dios nos revela que estamos estudiando, estamos leyendo y de repente decimos los mexicanos, ay, ya me cayó el 20. ¿Por qué? Porque fueron abiertos nuestros ojos y entendimos. Y esa es una revelación, pero es un entendimiento, ¿sí? No es que Dios nos va a revelar algo que no está ahí, algo raro, algo loco. No, o sea, lo que está aquí nos va a revelar lo que está aquí. Nos va a mostrar, nos va a abrir nuestros ojos, nos va a dar entendimiento. Esa es la revelación de Dios a través de su palabra, ¿sí? Esa es la verdadera revelación. No el que, mira este versículo, ya se puede ir con la necesidad que tiene fulano o sutano. No, mis amadas. La palabra no es para que la usemos a nuestra conveniencia. La palabra es la misma voz, la misma. En la próxima clase vamos a ver cómo es esto, porque ya se me acabó el tiempo, pero es la misma expresión de Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar la expresión de Dios. Nosotros no podemos acomodar a nuestra conveniencia la voz de Dios. Dice, a ver, no, Señor, yo creo que tú quisiste, no, en realidad no dijiste esto, pero querías decir esto. No, mis amadas, por favor,
por favor, cuando leamos, pidámosle al Señor, muéstrame. ¿Cómo vamos a leer de ahora en adelante la palabra? Ay, este versículo trae consuelo a mi corazón, qué bonito. Bueno, este versículo, bueno, voy a leer todo el capítulo, a ver de qué se trata, a ver cuál es el contexto y qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que Dios está diciendo. Y entonces, yo creo que tal vez puede traer aún más consuelo a tu vida. Y entonces Dios te va a abrir los ojos y te va a revelar lo que escribió aquí. Pero no es que, bueno, me quedo con este versículo y lo voy a acomodar a lo que yo quiero. ¿Sí? No es así, mis amadas. La palabra de Dios no es para que la acomodemos a como nosotros queremos. Y la revelación no es, tengo una revelación, algo que nadie nunca supo. No, la revelación es que se me abrieron los ojos y ya lo entendí. Esa es la definición de revelación. Ya entendí. Ya sé lo que dice esto, lo que dice aquí en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, porque tú nunca cambias. Gracias, Señor, porque tú permaneces, eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú traigas entendimiento a nuestras vidas y revelación de lo que tú quisiste hablar a nuestras vidas esta mañana, este día, Señor. Señor, muéstranos, Señor, y que podamos quitar lo que no es, lo que no viene de ti, Señor. Que seamos lo suficientemente humildes, que seamos lo suficientemente enseñables, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Que quitemos cimientos en los cuales no podemos edificar, pero que podamos escuchar tu voz, Señor, que no sea la voz de Diana, que sea tu voz, Señor, la que hable a nuestras vidas. Padre, yo te pido, Señor, yo te ruego que haya en cada una de las personas que escuchó hoy, Señor, un espíritu, Señor, de querer hacer tu perfecta voluntad, de querer hacer bien las cosas para ti, no en nuestro entendimiento, como dice tu palabra, sino que podamos confiarnos de ti siempre. Dice tu palabra, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento. Señor, líbranos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, Señor. Guíanos, Señor. Que este día, Señor, podamos depurar en nuestras vidas lo que no está bien, Señor. Y si está bien, Señor, qué bueno. Gracias por esas personas que, que tienen buen cimiento. Por ello, yo, Señor, una vez más quiero pedirte, examíname. Y me pongo delante de ti, Señor, para que me examines y me muestres, porque yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.